Vamos a ver las aplicaciones que tiene las funciones exponenciales a través de la resolución del siguiente problema. El problema nos menciona un cubito de hielo de 2 centímetros cúbicos se introduce en un vaso de agua. Cada minuto que pasa, el 10% de su volumen se transforma en agua líquida. La pregunta es, ¿qué cantidad de hielo quedará al cabo de 10 minutos? Vamos primeramente a los datos del problema. El dato que nos dice es que el volumen inicial del cubo de hielo es de 2 centímetros cúbicos. Otro dato importante es lo que sucede con el volumen del cubo de hielo. Nos dice que este disminuye un 10% de su volumen. ¿Cada cuándo sucede esto? Bueno, el periodo en el que se está repitiendo esta disminución de su volumen es cada minuto. Así entonces se nos pide cuánto volumen tendremos pasado 10 minutos. Entonces podemos tener, ¿verdad?, en cuenta que tenemos un cubo de 2 centímetros cúbicos, pasa un tiempo de un minuto, este pierde su volumen un 10% y así el proceso se está repitiendo cada minuto. Cada minuto se pierde un 10% de lo que es el volumen un minuto antes que tenía. Así entonces, tenemos que inicialmente son 2 centímetros cúbicos. La pregunta es, pasado 10 minutos, ¿cuánto será el volumen que tendrá este cubo de hielo? Si podemos observar esta parte que dice disminuye un 10%, quizás sea la clave de nuestro problema. ¿Por qué? Porque tenemos que darle una interpretación a esa disminución que tiene el volumen cada minuto. Así entonces, si disminuye un 10% su volumen, debemos de entender que ese 100% cada minuto tendrá un 10% menos. Es decir, tendrá el factor por el cual debemos de multiplicar la cantidad actual es el 90%. Pero ¿cómo representamos ese 90%? Bueno, en número decimal, representar ese 90% significaría multiplicarlo por 0.90. ¿Por qué por 0.90? Porque es una disminución del 10% del 100 que teníamos, así que estaríamos multiplicando la cantidad actual, que serían los 2, por 0.90. De esa manera obtendremos el volumen pasado un minuto. Pasado 2 minutos, pues se vuelve a multiplicar la cantidad que teníamos en el momento anterior, por nuevamente pierde el 90% y así de manera sucesiva podemos observar que se está multiplicando cada vez la cantidad obtenida anteriormente por este factor de disminución que es el 90%. Si observamos lo que representa estas operaciones, podemos observar claramente que esto es una función exponencial, en el cual la base, en este caso, es el 90% o el 0.90 y cuántas veces se repite, las veces que acá no lo indique. Los minutos transcurridos será la cantidad de veces, o es decir, el exponente al que debemos elevar esta base del 90%. Dando una interpretación matemática, ¿cómo nos quedaría el modelo? Pues nos quedaría de la siguiente manera. Si queremos sacar la cantidad total de volumen que tendrá el hielo, pues esto no cambia lo que es la cantidad inicial, el 2 centímetros cúbicos. Lo que es nuestro factor de conversión lo podemos determinar de esta manera. Mira, el 100% representa el 1 y le vamos a restar lo que es el porcentaje de disminución, que en este caso es el 10%, pero esto, si lo hacemos de forma decimal, bueno, sería el 0.10. Elevado a la t representa la cantidad de minutos en la que nosotros deseamos obtener el volumen según nos lo pidan. Como es nuestro caso, nos piden transcurridos 10 minutos, entonces acá la cantidad inicial no va a cambiar, son los 2 centímetros cúbicos. Ahora, este factor por el cual se va a estar multiplicando, como lo mencionamos antes, este 1 es el 100%, pero como disminuye un 10%, entonces tendríamos que restarle el 0.10. ¿Elevado a la qué? Elevado a los minutos que queremos calcularlo, elevado a 10 tiempos de un minuto cada uno. De manera que entonces nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Cantidad de volumen transcurridos 10 minutos es igual a los 2 centímetros cúbicos iniciales, la cantidad inicial. Hacemos esta operación, a 1 le quitamos el 0.10,
nos queda 0.90 siendo el factor por el cual se estaría multiplicando la cantidad inicial elevado a los 10 tiempos de un tiempo de cada minuto. De manera que entonces hacemos la operación a 0.90, lo multiplicamos, o mejor dicho, se eleva a la décima potencia, nos da este resultado 0.348678, lo multiplicamos por 2 y de esa manera obtendremos que pasado 10 minutos este cubo que inicialmente tenía un volumen de 2 centímetros cúbicos, pasados los 10 minutos utilizando funciones exponenciales, determinamos que su volumen es de 0.6973 centímetros cúbicos, dando respuesta así a la pregunta de nuestro problema.